¿Existe Dios? ¿Hay evidencia de la existencia de Dios? Las últimas encuestas nos dicen que el 90% de la gente del mundo cree en la existencia de Dios o de algún poder más alto. Sin embargo, la existencia de Dios no puede ser probada o desmentida fácilmente. Aún la Biblia dice que deberíamos aceptar por fe el hecho de que Dios existe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si Dios no deseara así, simplemente podría aparecer y probar a todo el mundo que Él existe. Pero si lo hiciera, no habría necesidad de fe. En un pasaje Jesús dice: «Porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Sin embargo, eso no significa que no hay evidencia de la existencia de Dios. La Biblia dice: «Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras». Al mirar las estrellas, al entender la inmensidad del universo, al observar las maravillas de la naturaleza, al ver la belleza de la puesta del sol, vemos que todas ellas apuntan hacia un creador, Dios. Si esto no fuera suficiente, también hay evidencia en nuestros propios corazones. Eclesiastés 3:11 nos dice: «Y ha puesto eternidad en el corazón de los hombres». Hay algo en lo profundo de nuestro ser que reconoce que hay algo más allá de esta vida y alguien más allá de este mundo. Intelectualmente podemos negar este conocimiento, pero la presencia de Dios en nosotros y a través de nosotros todavía está ahí. A pesar de todo esto, la Biblia nos advierte que todavía hay algunos que niegan la existencia de Dios. Dice el necio en su corazón: «No hay Dios». Debido a que sobre el 98% de la gente a través de la historia, en todas las culturas y en todas las civilizaciones y en todos los continentes, creen en la existencia de algún tipo de Dios, debe haber algo o alguien que causa esta creencia. Además de los argumentos bíblicos para la existencia de Dios, hay argumentos lógicos. Primero tenemos el argumento ontológico, que dice: la forma más popular del argumento ontológico usa básicamente el concepto de Dios para probar su existencia. Este comienza con la definición de Dios como ese del cual no puede ser concebido uno más grande. Entonces se sostiene que existir es mayor que no existir y por lo tanto el mayor ser concebible debe existir. Si Dios no existió, entonces no sería el mayor ser concebible, pero eso sería contradecir la definición misma de Dios. El segundo argumento es el argumento teológico, que dice que desde que el universo despliega tal maravilloso diseño, debe haber habido un diseñador divino. Por ejemplo, aun si la Tierra estuviera a unos pocos cientos de millas más cerca o más lejos del Sol, no sería capaz de mantener mucha de la vida que en la actualidad hay. Si los elementos de nuestra atmósfera fueran diferentes aún en un pequeño porcentaje, cada cosa viviente sobre la Tierra moriría. Las probabilidades de que una simple molécula de proteína sea formada por casualidad es de 1 en 10 elevado a la potencia 243 veces, es decir, un 10 seguido de 243 ceros. Una simple molécula consta de millones de moléculas de proteína. El tercer argumento para la existencia de Dios es el argumento cosmológico. Cada efecto debe tener una causa. Este universo y todo lo que hay en él es un efecto, y debe haber algo que causó que todo existiera. A la larga, debe haber algo sin razón a fin de provocar que todo lo demás exista. Esa sin razón es Dios. Un cuarto argumento es conocido como el argumento moral. Cada cultura a través de la historia ha tenido alguna forma de ley. Todos tienen un sentido de lo correcto y lo erróneo. El asesinato, la mentira, el robo y la inmortalidad son rechazados casi universalmente. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿de dónde vino ese sentido de lo correcto y de lo erróneo, sino de un Dios santo? A pesar de todo esto, la Biblia nos dice que la gente va a rechazar el conocimiento claro e innegable de Dios y en lugar de ello creer una mentira. Romanos 1:25 dice: «Ya que cambiaron la verdad por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos». La Biblia también proclama que la gente no tiene excusa para no creer en Dios, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La gente demanda no creer en Dios porque no es científico o porque no hay pruebas. La razón verdadera es que una vez que la gente admite que hay un Dios, también debe darse cuenta de que son responsables hacia Dios y que están necesitados de su perdón. Si Dios existe, entonces somos responsables por nuestras acciones hacia Él. Si Dios no existe, entonces podemos hacer lo que queramos sin tener que preocuparnos porque Dios nos juzgue. Creo que esa es la razón por la que muchos en esta sociedad están tan fuertemente aferrados a la evolución, para dar a la gente una alternativa de creer en un Dios creador.
Dios existe y a la larga todo el mundo sabe que Él existe. El hecho mismo de que algunos intentan tan agresivamente refutar su existencia es de hecho un argumento para su existencia. Bueno, y un último detalle: ¿cómo sé que existe Dios? Yo sé que Dios existe porque hablo con Él todos los días. No lo escucho hablándome con voz audible, pero siento su presencia, siento su guía, conozco su amor, deseo su gracia. Han ocurrido cosas en mi vida que no tienen otra explicación posible sino Dios. Dios me ha salvado tan milagrosamente y ha cambiado mi vida que no puedo sino reconocer y alabar su existencia. Ninguno de estos argumentos en sí pueden persuadir a alguien que rehúsa conocer lo que es tan claro. Al final, la existencia de Dios debe ser aceptada por fe. La fe en Dios no es un salto ciego a la oscuridad. Este es un paso seguro a una habitación bien iluminada en donde ya se encuentra el 90% de la gente.